Hola, bienvenidos a nuestra 11ª clase de Panorama del Nuevo Testamento. Soy Anita y hoy analizaremos el capítulo 8 de nuestros libros titulado Cartas acerca del futuro, Primera y Segunda de Tesalonicenses. El apóstol Pablo escribió para alentar a los creyentes que vivían en Tesalónica. Ellos enfrentaban pruebas. Pablo los elogió por volverse de los ídolos a Jesús. Les agradeció por estar firmes en sus sufrimientos. El apóstol dijo que ellos eran un modelo para otros. Entonces los alentó a recordar que Jesús volvería pronto por los creyentes. Pablo escribió estas dos cartas a los tesalonicenses, pero sus cartas le han dado ánimo a millones de creyentes. Ahora, mientras estudiamos estas dos epístolas, el Espíritu Santo nos alentará y nos ayudará a levantar la cabeza porque nuestro Redentor volverá pronto por nosotros. La crítica entristece, pero el aliento siempre expone lo mejor de la gente. Primera de Tesalonicenses. Contexto histórico. Las cartas de Pablo pueden dividirse en 4 grupos. Hemos estudiado las 4 cartas de salvación y las 4 cartas escritas en prisión. Ahora estamos viendo Primera y Segunda de Tesalonicenses, que se tratan del futuro. A veces se le llama epístolas escatológicas. La palabra escatología viene de 2 palabras griegas: escatos, que significa último, y logos, que significa palabra. Escatología es el estudio sobre los últimos acontecimientos. En Primera y Segunda de Tesalonicenses, Pablo escribió mucho sobre escatología. El tema de estas 2 cartas es la segunda venida de Cristo. Tesalonicenses era la capital de Macedonia. Algunos piensan que su población total creció de unos 200,000 habitantes aproximadamente. Esta ciudad era grande sobre la Vía Ignacia, un camino que iba desde Roma hasta Filipos. Hechos 17 del 1 al 9 nos da el fondo histórico de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Pablo llegó allí en su segundo viaje misionero. Silas o Silvano y Timoteo estaban con él. Las cosas andaban bien para estos misioneros hasta que unos judíos se pusieron celosos y enojados. Con grandes gritos acusaron a Pablo y a sus amigos. Todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Hechos 17, 7. Estos judíos amargados forzaron a Pablo y a sus amigos a salir de Tesalónica. Pablo viajó desde Tesalónica a Atenas y siguió a Corinto. Hechos 18. Después de salir de Tesalónica, los judíos persiguieron a los creyentes allí. Primera de Tesalonicenses 2:14. Luego Pablo envió a Timoteo para ver cómo estaban ellos. Primera de Timoteo 3:5. Este volvió con buenas noticias a Pablo sobre los creyentes tesalonicenses. Timoteo los elogió por su fe y su amor. Primera de Tesalonicenses 3 del 6 al 10. Pablo quería volver a ellos, pero no podía, así que les escribió una carta desde Corinto para animarlos. Acá a continuación vamos a ver el bosquejo de Primera de Tesalonicenses. De explicaciones del bosquejo. Pablo da gracias para animar a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Tesalonicenses comienza con los nombres de Pablo, Silvano y Timoteo. Pablo escribió como un amigo y consejero espiritual. Los creyentes tesalonicenses eran sus hijos espirituales y tuvieron muchos problemas y pruebas, por lo que estaban desanimados. Era difícil para ellos entender por qué sufrían. Pablo escribió para darles ánimo y alentarles con elogios. Nunca usó palabras lisonjeras, Primera de Tesalonicenses 2:5, sino que usó alabanza. La alabanza, al contrario de la lisonja, es sincera. Lo que Pablo dice sobre ellos era la verdad y lo hizo para animarlos. Todos nos sentimos mejor cuando la gente con sinceridad habla bien de nosotros. Los elogios ponen de manifiesto lo mejor de nosotros y nos animan igual que si fuera una sonrisa. Alguien ha dicho que una sonrisa es como un abrazo desde lejos. La alabanza es como una palmadita verbal en la espalda. Pablo elogió a los tesalonicenses por varias cosas. Primero, le dio gracias a Dios por el fruto de su fe, esperanza y amor. Primera de Tesalonicenses 1:3. Fijémonos que esta es una manera indirecta de elogiarlos. A pesar del sufrimiento severo, ellos siguieron el ejemplo de Pablo y del Señor. Primera de Tesalonicenses 1:6. Llegaron a ser modelos para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. Primera de Tesalonicenses 1:7. Además, su testimonio se esparció por todos lados. Primera de Tesalonicenses 1:8. Dejaron los ídolos para servir al Dios vivo. Primera de Tesalonicenses 1:9. Después de ponderar a los tesalonicenses, Pablo agrega otro tipo de ánimo. Les recuerda que ellos están esperando que Jesús vuelva. Primera de Tesalonicenses 1:10. El regreso del Señor es de gran aliento para todo creyente. Por eso nos referimos a ellos como la esperanza bienaventurada.
Tito 2:13. Cada capítulo de Primera de Tesalonicenses termina con una enseñanza sobre el regreso del Señor. La figura que va a aparecer a continuación, cada capítulo de Primera de Tesalonicenses cierra con una referencia del regreso a Cristo. La vamos a ver a continuación. Pablo defiende sus acciones y su ausencia. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 y capítulo 3. En Primera de Tesalonicenses 2 del 1 al 16, Pablo defiende su ministerio. Quizás algunos estaban difamándolo, o tal vez los tesalonicenses simplemente necesitaban revisar el pasado. Pablo enfatiza sus acciones y su ausencia. Veamos brevemente cada uno de los puntos. Pablo revisa sus acciones pasadas. Primera de Tesalonicenses 2 del 1 al 16. Les recuerda a los tesalonicenses el sufrimiento de él en Filipos antes de ir a ellos. Primera de Tesalonicenses 2:2. Sus motivos eran puros. No había sido lisonjero ni avaro. No constituía una carga financiera para ellos, sino que por lo contrario trabajaba de noche y de día para ganarse la vida. Tesalonicenses 2 del 3 al 9. Pablo era manso, como una madre que cuida a sus hijos. Primera de Tesalonicenses 2 del 6 al 7. Era santo, honrado e irreprensible. Era como un padre cuidando de sus hijos. Primera de Tesalonicenses 2 del 10 al 12. Sus palabras fueron recibidas como la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:13. Segundo, Pablo defiende su ausencia. Primera de Tesalonicenses 2:17 al 3:10. Recordemos que Pablo escribió a los tesalonicenses desde Corinto. Él les explicó que procuró con mucho deseo ir a verlo, pero Satanás se lo impidió. Primera de Tesalonicenses 2 del 17 al 18. Así que Pablo envió a Timoteo para alentarlos. Timoteo les recordó que las pruebas le llegan a los creyentes. Pablo temía que los tesalonicenses se desalentaran y perdieran su fe. Entonces su ministerio habría sido en vano. Primera de Tesalonicenses 3:5. Pero Timoteo le llevó un buen informe a Pablo. Por lo tanto, dio gracias y oró a Dios para que sean fortalecidos hasta el regreso de Cristo. Pablo instruye a los creyentes. Primera de Tesalonicenses del capítulo 4 al 5. Miremos el bosquejo nuevamente que estaba un poquito más atrás. Observemos que en Primera de Tesalonicenses del capítulo 1 al capítulo 3 se relaciona con el pasado, y estos capítulos Pablo da gracias por los tesalonicenses, pero en el capítulo 4 al 5 Pablo da advertencias e instrucciones sobre la vida diaria, sobre el presente. En Primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 5:11 Pablo contesta preguntas acerca de la segunda venida del Señor. Algunos creyentes en Tesalónica habían muerto después de que Pablo salió. Los otros estaban tristes, pues temían que los que habían muerto se perderían de la segunda venida de Cristo. Su antigua religión pagana no ofrecía esperanza después de la muerte. La muerte era una experiencia llena de oscuridad y de miedo. Los creyentes preguntaron: ¿veremos de nuevo a nuestros amados que han muerto? Sí, escribió Pablo. En 1 Tesalonicenses 4 del 13 al 18, leámoslo nuevamente. El arrebatamiento se refiere al evento en que todos los creyentes se levantarán para encontrarse con el Señor en el aire. Su venida es un gran estímulo para los creyentes. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 5, Pablo deja de darles consuelo para hacerles advertencias. Les dice que deben esperar el regreso del Señor. La venida de Cristo no sorprenderá a los que estén velando, pero los que no velan están en el grupo de los malvados. Los justos permanecen vigilantes esperando a Jesús, viviendo vidas santas. El arrebatamiento es un gran consuelo para los creyentes, pero esta esperanza futura trajo consigo dos responsabilidades. Todos los creyentes tienen que velar por su venida y tener autocontrol. Primera de Tesalonicenses 5:6. Ahora vamos a pasar con Segunda de Tesalonicenses. Contexto histórico. Pablo escribió Segunda de Tesalonicenses desde Corinto en su segundo viaje misionero, un poco después de escribir la primera carta. ¿Por qué? Porque los creyentes estaban enfrentando una gran persecución. Esto hizo que todo su ser se enfocara en el regreso inmediato de Cristo. Algunos dejaron de trabajar. Ellos solamente se sentaban a mirar las nubes esperando el regreso del Señor. También hubo alguien que afirmó tener una profecía, un informe, una carta de Pablo. Este mensaje era falso. Afirmaba que Pablo había dicho que Jesús ya había regresado. Tal vez algunos creían que se encontraban en la gran tribulación después del arrebatamiento. Por lo tanto, Pablo escribió Segunda de Tesalonicenses para corregir estas falsas creencias sobre la segunda venida de Cristo. Dijo que esta era la verdadera carta de él. Acá vamos a ver el bosquejo y la explicación del bosquejo. Pablo alienta a los creyentes durante la persecución. Segunda de Tesalonicenses 1. Al igual que en la primera carta a los tesalonicenses, Pablo comienza su segunda carta con elogios. Los elogia por permanecer firmes durante la persecución. Sin embargo, los cumplidos son breves
más breves que en la primera carta. En 2 de Tesalonicenses 1 del 6 al 10 les recuerda a los creyentes que la venganza le pertenece a Dios. Pablo les enseña a los creyentes sobre los días postreros. 2 de Tesalonicenses 2. Si leemos de los versículos 1 al 12, hay 6 frases teológicas importantes en estos versículos. Identifiquemos y definamos cada una de ellas. La segunda venida de nuestro Señor. 2 de Tesalonicenses 2:1 es una frase amplia que incluye 2 fases del regreso del Señor: el regreso público y el regreso privado. Primero Jesús vendrá por sus santos. Nos referimos al suceso conocido como el rapto o el arrebatamiento. Esta es una fase oculta o privada de su venida. En el arrebatamiento solo los santos lo van a poder ver. 2 estarán en una cama, uno será tomado, el otro será dejado. ¿Dejado para qué? Para los 7 años de tribulación que vienen en el reinado del anticristo. La segunda fase de la venida del Señor es con sus santos. Llamamos a esta fase la revelación pública de Cristo. Entonces todo ojo le verá. En este regreso público Jesús vendrá a juzgar a sus enemigos. Esto sucederá después de los 7 años de tribulación aquí en la tierra. La palabra griega que se refiere a la venida del Señor es parusía. Como habíamos explicado antes, creemos que la segunda venida o parusía consta de 2 fases. Primero, la fase del arrebatamiento oculto y la segunda venida en Armagedón para juzgar a todos sus enemigos. También vemos nuestra reunión con Él. 2 de Tesalonicenses 2:1. Esto se refiere al rapto. En este, los creyentes serán levantados para encontrarse con Cristo en el aire, el día del Señor. Esto se refiere al periodo de tiempo en que Cristo traerá sus juicios. La rebelión, Tesalonicenses 2:3. En el griego esta palabra es apostasía. Se refiere a una rebelión contra Cristo. Esta rebelión es de los que están dentro de la iglesia. Jesús se refirió a este tiempo diciendo: el amor de muchos se enfriará. Los que conocieron la verdad, disfrutaron de la misericordia de Cristo, le van a dar vuelta a la espalda. Esa es la apostasía. El hombre de pecado, Tesalonicenses 2:3. Esto se refiere al anticristo. Reinará sobre la tierra durante la tribulación. Él es un líder mundial de maldad y persecución en los postreros días. Pablo dice que este gobernador perverso se exaltará en el templo, será en el templo de Dios. Afirma ser Dios y demandará ser adorado. Jesús lo destruirá con el espíritu de su boca. Hay quien el presente lo detiene. 2 de Tesalonicenses 2:7. El que detiene la iniquidad es el Espíritu Santo. Él obra mediante la iglesia. Cuando el Espíritu deje de detener la maldad, esta cubrirá la tierra como una inundación. Muchos piensan que esto comenzará inmediatamente después del arrebatamiento. Entonces habrá muy poco que se ponga a la maldad. Algunos creyentes tesalonicenses tenían miedo de que el día del Señor ya hubiera pasado. Pablo les aseguró que los juicios de Dios eran para el futuro. Antes del juicio final, el Espíritu Santo dejará de detener la maldad. Vendrá el rato de la iglesia. El hombre de pecado regirá el mundo. El Señor volverá y lo destruirá públicamente. Cuando estos sucesos ocurran, todos los que están en la tierra lo sabrán. Pablo exhorta a los creyentes sobre la vida diaria, 2 de Tesalonicenses capítulo 3. Finalmente Pablo instó a los tesalonicenses a hacer 3 cosas. Primero, a orar por él. Les recordó que Dios es fiel, sabía que el Señor los fortalecería a él y a los tesalonicenses. Trabajar duro, 2 de Tesalonicenses 3 del 6 al 13. Los creyentes no podían simplemente quedarse sentados a esperar el regreso del Señor. Los que no trabajan no deben comer, 2 de Tesalonicenses 3:10. Y a disciplinar a los que se rehúsan a obedecer esa carta. 2 de Tesalonicenses 3 del 14 al 15. Disciplinar en amor es necesario para cada iglesia. Bueno, mis hermanos, hemos terminado las cartas acerca de la escatología, el fin de los tiempos. Nos queda la próxima semana las cartas pastorales para pasar a las epístolas generales y terminar con Apocalipsis y concluir este curso de panorama del Nuevo Testamento. Nos estamos viendo la próxima semana. Que el Señor te bendiga y tengas una semana muy bendecida. Hasta luego.